pero aún así puede permanecer uniformemente iluminado. Puede lograrse un mayor efecto realístico si se considera un punto de luz como fuente, ¿no? Eso quiere decir, si tenemos fuentes de luz que emanan uniformemente, esto es el sónico, ¿verdad? El brillo del objeto varía de una parte a otra, y entonces tendríamos que la dirección en la cual varía es proporcional a la distancia en que se encuentra la fuente de luz. Es decir, que hay un factor de proporcionalidad del brillo que yo tengo en función inversa, ¿verdad?, con respecto a la distancia. Cuanto más cerca, más brillo; cuanto más lejos, menos brillo, ¿verdad? Sí, eso significa que para esa teoría que la intensidad es directamente proporcional, ¿verdad?, al inverso de la distancia, ¿verdad? Pues sale eso de dónde, de la reflexión lambertiana. O sea, un físico, Lambert, él discutió y descubrió esto, ¿verdad?, donde la superficie opaca de los mates, tales como tiza, es decir, una reflexión difusa, o también conocida como reflexión lambertiana, estas superficies aparecerán igual de brillantes de todo ángulo de visión, debido a que el objeto refleja la luz con igual intensidad en las distintas direcciones. Es decir, que gracias a este descubrimiento, ¿verdad?, entonces la superficie lambertiana dice que eso que está allí, ¿verdad?, supongamos que lo azul es nuestra superficie mate, ¿verdad?, entonces toda superficie tiene una normal, ¿verdad? Toda superficie es inserida por un objeto, por un emisor de luz, y L que está allá, la L que está ahí es la dirección, el vector dirección hacia la fuente de la luz. Entonces, ¿cómo se calcula eso, no? Para una superficie dada, el brillo depende solo del ángulo que existe entre el vector de dirección de la luz que va hacia la fuente y la normal a la superficie. O sea, quiere decir que Lambert dijo que el brillo que yo pueda calcular para una superficie mate, ¿verdad?, es proporcional al ángulo que hay aquí entre la normal de la superficie y el vector de orientación hacia la fuente. De tal manera que si usamos la superficie lambertiana y la ley del conservo de Lambert, podemos conocer la intensidad efectiva. Entonces la intensidad efectiva puede ser calculada como la que está allí. O sea, la intensidad efectiva de una fuente de luz es igual a la intensidad de mi fuente por el coseno del ángulo que forma el vector de orientación apuntando hacia la fuente de luz con la normal de la superficie. Es decir, si yo conozco la normal de la superficie es fácil, ¿verdad? Es el producto vectorial entre dos vectores, ¿verdad? Podemos tener en ese punto, podemos tener, si tenemos 3 puntos, al tener esos 3 puntos podemos calcular 2 vectores. Esos 2 vectores se le calcula normal. Para calcular normal el producto vectorial es perpendicular al plano formado por los 2 vectores, y tendríamos la normal, y el vector de dirección, como conocemos dónde está ubicado, ¿verdad?, el punto de la fuente de la luz, porque se trata de una fuente de luz distribuida, cercana, o sea, no es una fuente de luz en el infinito. Conocemos la coordenada de ubicación de la fuente de la luz, conocemos la coordenada del punto que queremos iluminar, ¿verdad? El vector de dirección, que sería el vector diferencia, ¿verdad? La diferencia de X, la diferencia en Y, me da el vector, y ya conociendo este vector, conociendo la normal, el ángulo me lo da el arcoseno de esos 2 vectores, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos el producto escalar de los 2 vectores, me da el ángulo entre ellos 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso pues tenemos que la intensidad efectiva de mi fuente de luz es igual a la intensidad de la fuente. Fíjense que la intensidad efectiva es cuánto poder tiene esa fuente, ¿verdad? O sea, cuánto es capaz de iluminar. Bueno, cuántos vatios tiene la fuente de poder por el coseno del ángulo que forma la normal contra el vector de la dirección hacia la fuente de la luz. ¿Ven? Esa sería la ecuación. Entonces, la ecuación de iluminación difusa, ¿verdad? Si nosotros estamos tratando de calcular la contribución de reflexión difusa, viene dada por esa forma que está ahí, ¿verdad? La cantidad de luz y difusamente reflejada por la superficie S, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular
la intensidad de luz reflejada aquí en este punto, ¿verdad? Que sería ahí, es igual a ¿qué? A KD. KD es la constante difusa, o sea, todo material tiene una constante difusa. O sea, la tiza, 0,05, la tierra, o sea, todo material que hay en la tierra tiene una constante de grado de difuso. Entonces, esa constante es conocida, ¿verdad? Constante difusa por IP. IP, ¿qué va a ser IP? IP es la intensidad de la fuente de la luz, y la debemos de conocer, ¿verdad? Un bombillo de 100 vatios, un bombillo de 200 vatios, una lámpara de 20 vatios, o sea, esa es por el producto, ¿verdad? Producto punto, no producto vectorial, sino el producto punto, ¿verdad? Producto escalar entre el vector L. ¿Quién es el vector L? El vector de orientación hacia la fuente de la luz y el vector normal a la superficie, ¿verdad? Entonces si L y N están normalizados, entonces coseno de teta, ¿verdad? Fíjense que esto que está acá, coseno de teta, es igual al proceso. Si despejamos el producto escalar, ¿verdad? El producto escalar entre dos vectores L y N, ¿verdad? Entonces coseno de teta es igual al producto escalar entre L y N. Cuando decimos si L y N está normalizado, ¿qué significa? Que cuando sacamos el módulo de esos dos vectores, eso es 1. Y entonces si despejamos coseno de teta nos va a quedar eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que el producto escalar entre L y N, ¿verdad? Como está normalizado, entonces la norma de L y N eso da 1, entonces podemos despejar coseno de teta. Entonces ahí nos da el valor que nosotros queremos. Entonces podemos colocar que la intensidad en función de la constante difusa es constante difusa por IP, el producto escalar L por N, y nos daría la contribución de una superficie difusa. Entonces, combinando el efecto de iluminación del ambiente y la ecuación difusa, entonces ya tendríamos que en un punto, cuando vamos a determinar la intensidad, tendríamos la intensidad del ambiente, o sea, lo que contribuye al ambiente, más lo que contribuye lo difuso. Si recordamos de las láminas anteriores, la intensidad del ambiente es Ka por IA, la contribución de lo difuso es la constante difusa por la intensidad de la fuente, producto escalar L por N, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, nos daría la ecuación sin tomar en cuenta la distancia que hay entre la fuente de la luz y la superficie. Pero ella va apareciendo una ecuación que nos permite calcular la intensidad en un punto. Si ahora tomamos en cuenta, fíjense que esta formulita es sin tomar en cuenta la distancia entre la fuente de la luz y la superficie, ¿sí? No aparece en ningún lado la distancia, ¿no? Aparece porque él es el vector, o sea, pero ese vector no es el módulo del vector, nosotros estamos calculando la distancia de él, ¿sí? Si nosotros quisiéramos tomar la distancia entre la fuente de la luz y la superficie, pues entonces la fórmula cambia un poquito, ¿no? Entonces, la fórmula sería igual a constante del ambiente por la intensidad del ambiente más constante difuso por la intensidad de la luz entre la distancia al cuadrado por el vector, el producto escalar entre N y L. Pero esa ecuación que está allí, a pesar de que es altamente realista desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la visual que genera la iluminación con esa fórmula, es bastante poco realista. Entonces por eso dice aquí, ¿no? Sin embargo, este modelo no da resultado realista, a pesar de que matemáticamente es incorrecto, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer una corrección a esa fórmula, ¿no? La corrección a la fórmula viene aquí, ¿sí? Que en vez de hacer el cuadrado de D, el cuadrado de distancia, sea la suma de D más D sub 0, donde D sub 0 es una constante determinada, ¿sí? En vez de hacer el cuadrado, fíjense que la única diferencia que hay entre esta ecuación y esta, fíjense, Ka por IA, más KD por IP, entre D más D sub 0. D es la distancia que separa la fuente de la luz de la superficie y D sub 0 es una constante que se determina de manera experimental. Esa D sub 0 tenemos que irla calculando en función de nuestra visual, o sea, ensayo y error. O sea,
está bien, no, todavía está muy lejos de lo que yo quiero, va disminuyendo o va aumentando, dependiendo del realismo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, donde dé la distancia de la fuente de luz hasta el objeto, y de eso será una constante determinada experimentalmente, para que eso funcione con alto realismo visual. ¿Sí? Es algo que, fíjense que arriba lo dice, los experimentos han demostrado que un mejor modelo es esa que tenemos. O sea, que en vez de utilizar el cuadrado de la distancia, ¿verdad? Dividir en el cuadrado de la distancia por el producto escalar entre n y l, pues se divide entre la distancia más de su cero, que es una constante experimental. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que hasta este momento solamente hemos considerado la constante del ambiente, más la constante difusa, y ahora pues vamos a colocar la parte especular. O sea, que la especular es la parte de brillo, ¿verdad? Los objetos modelados usando solo reflexión difusa, luces opacos y mates. Sin embargo, muchas superficies de la vida real son brillantes usando cierto ángulo de visión. Una superficie brillante refleja una alta cantidad de luz incidente. ¿Taniana?